Capítulo 6. Rumbo al horizonte. Todo estaba petrificado. La silueta del guerrero contrastada con las nubes y el viento, el sonido de la bestia acercándose más y más, y el olor a ceniza, barro y sangre la invadían por completo. Se sentía vacía, agotada. Esa era la verdad. Ese era el impulso que arrastraba al joven a querer derrotar al monstruo por sí solo. Él lo había creado. Él era el culpable. Y ella no podía evitar odiarlo por no habérselo dicho antes. ¿Por qué? Si te lo hubiera dicho antes, habrías intentado atacarme. Estoy seguro. Respondió él de manera tranquila, observando a la muchacha desprotegida, indefensa, casi como si hubiera rejuvenecido unos 10 años y fuera solo una pequeña. La niña no podía moverse, casi no podía respirar. Repasó en su mente la cantidad de oportunidades que había tenido para asesinarlo, para vengarse del causante de todo aquello, pero tampoco estaba segura de que esa hubiera sido la solución. El guerrero tomó la espada entre sus 2 manos y se preparó para la llegada de Arkhail. La bestia avanzaba dando grandes pasos y, de continuar su trayectoria, pasaría justo por delante del risco en el que estaban esperándola. Agradezco tu compañía, en serio. Mi viaje hasta hace algunos días había sido solitario y tedioso. Pero conocerte me recordó la razón más importante por la que busco destruir a Arkhail, dijo él. Entonces volteó su rostro y miró directamente a los ojos a la muchacha. El guerrero sonreía. Tú tienes ganas de vivir. Y mientras exista gente como tú, con tanto vigor y energía, valdrá la pena sacrificarse para que puedan seguir viviendo. ¿Tú no tienes ganas de vivir? Las perdí el día en que di nacimiento a Arkhail. Él se llevó todo de mí. El dolor, la ira, el amor. Parece ser que en aquel momento en que vi morir a Helena, todos mis sentimientos estallaron y tomaron la forma de la bestia de ira. Desde entonces, soy un cuenco vacío, un muerto en vida que solo avanza impulsado por un recuerdo y por el deber. Siento que debo cerrar el ciclo. Yo creé a Arkhail y al hacerlo destruí cientos de otras cosas, lugares, personas, como tus padres. De verdad lo siento, pequeña. Y su voz se entrecortó, y por primera vez después de mucho tiempo se le llenaron los ojos de lágrimas. Aquella fue la última señal que necesitó para corroborar que no se equivocaba, que el camino recorrido hasta ese instante había sido el correcto. Nunca se atrevió a juzgar al destino, ni siquiera cuando todavía era un hombre completo, cuando era Arkhail, el verdadero, el muchacho joven y prometedor que albergaba un poder gigantesco que daría esperanzas al mundo. Arki, como le decía su madre. Pero poco a poco, los recuerdos y la verdad de su pasado habían ido desapareciendo. Desde la muerte de su querida Helena, cada día había pasado de manera imperceptible, intrascendente. Su existencia se había convertido en algo intangible, imposible de detener, pero inútil de valorar. Él era un autómata, un hombre que había perdido lo más importante que tenemos los seres humanos, la capacidad de amar, y de odiar, y de sentir hambre o deseo. Porque no hay nada peor que ser un ente vacío, que no siente, que no busca. Y aún así, él buscó, y logró cosas, y avanzó, y conoció a una niña que le recordó lo más importante en el mundo, el valor de existir. Ella era el futuro, y él, el pasado. Y frente a ambos, la oscuridad y el miedo se acercaban más y más. Así es que apretó los puños alrededor del mango de la espada de Salavio, la sostuvo hacia un costado y retrocedió varios pasos alejándose del risco. Se agazapó, bajó la mirada y cerró los ojos, centrándose únicamente en el estruendo de los pasos de la bestia. Pudo oír el viento una vez más,
que además le trajo el aroma de su compañera que seguía inmóvil en el suelo, herida, desmotivada. El guerrero sonrió, elevó su rostro y con una expresión iluminada de esperanzas, habló por última vez. Cuídate mucho, Brianna. La pequeña ahogó un grito cuando el joven hizo vibrar el suelo de la montaña con su enérgica carrera. Recorrió la distancia que lo separaba del precipicio con una velocidad inverosímil. Su cuerpo se rodeó de una electricidad que lo hizo brillar con una luz destellante, blanca y violácea, que lo cubrió y estalló cuando dio el salto final. El hechicero se elevó decenas de metros mientras iniciaba su caída hacia el incipiente monstruo que se acercaba. La niña recuperó la sensibilidad en el cuerpo en un instante y se incorporó para ver con más claridad todo aquello. La bestia de ira apenas vio a aquella bola de luz violeta elevarse sobre ella. Se detuvo de golpe y giró su cráneo deforme para intentar entender qué era lo que caía hacia ella con tanta premura. El joven que alguna vez había sido Arkhail encastró su espada justo en el centro de los ojos de la bestia, que gritó y se retorció de dolor y de furia. Una columna de fuego envolvió el cuerpo del monstruo que seguía rugiendo, mientras el joven, aún aferrado a su espada, clavada en el centro de la máscara de su enemigo, sonreía con los ojos cerrados y una expresión serena. Un destello, un trueno, un grito agudo. La tierra tembló como nunca antes y la muchacha no pudo evitar cerrar los ojos y aferrarse al suelo que tenía debajo. Y de pronto, todo cesó. Cuando volvió a abrir los ojos, un humo negro, rojo y amarillo se elevaba hacia el cielo. Vio cómo toda la energía irradiada por los cuerpos del hechicero y la bestia regresaba hacia su dueño original, al cuerpo del guerrero, que ahora flotaba lentamente en el cielo. La bestia de ira se volvió polvo y regresó al interior de su dueño, y cuando el destello violáceo se apagó, el cuerpo del joven Arkhail comenzó a caer, y antes de dar contra el suelo, se disolvió en el aire y se convirtió en leyenda. La niña bajó y bajó, atravesó rocas, claros y bosque, y cuando llegó a la base de la montaña estaba rasguñada, maltrecha y despeinada. Todo a su alrededor estaba destruido. Las consecuencias del paso de la bestia de ira aún podían verse y todavía podían olerse las quemaduras que habían dejado el fuego y la lava. Pero algo era distinto. Los pájaros regresaban, el sonido regresaba. Y como si la vida misma fuera una irónica representación de la realidad, las nubes se abrieron y el sol de la tarde comenzó a asomar. Gracias al sol, la niña descubrió una sombra larga proyectada sobre la tierra. La espada de Salabio estaba clavada en el suelo, intacta, brillante y más hermosa que nunca. Brianna se acercó a ella y la tomó del mango y tiró con todas sus fuerzas hasta que pudo sacarla de su prisión. Alzó la vista y la clavó en el horizonte, tras lo cual una brisa suave comenzó a soplar y a agitarle el cabello. No pudo evitar sonreír y respirar profundamente para ingerir todo aquel aire fresco. Aire nuevo, aire sin demonio, sin bestia, sin monstruo. Apoyó la espada en su hombro y comenzó a caminar hacia el horizonte, hacia el atardecer, y mientras el calor del sol la envolvía y el cansancio y la pesadumbre se disolvían de su corazón, no pudo evitar reírse a carcajadas. Fin.